El hombre regalando sus cosas, el hombre yendo a vender sus cosas, con tal de tener droga, con tal de ingerir droga. El hombre con tal, oiga bien, el hombre con tal de obtener lo que él quiere, el hombre hace lo que él quiere. Y llegamos a tiempos, oiga bien, en donde hijos han matado a sus padres por una herencia, en donde padres han matado a sus hijos por no dejarles nada, madres dejan abandonadas a sus hijos en la calle. Así está viviendo este mundo, oiga bien, lejos de la misericordia de Dios. Pero en esta parte de la escritura dice algo muy importante: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y cuando el hombre obtiene sus consecuencias, lo primero que hace es reclamarle a Dios que por qué le ha pasado él. Cuando la pregunta realmente sería, oiga bien, y la pregunta sería, ¿por qué no darnos cuenta de lo que nosotros estamos haciendo? Sino que culpar a Dios de la vida lejos que llevamos de Él. El problema es, querido amigo, que el hombre llevando una vida lejos de Dios solo le espera un camino. Y lamentablemente el camino que le espera al hombre lejos de Dios no es un camino bueno. Porque la Escritura habla de un lugar de condenación. Y lamentablemente, antes de que Cristo viniera a morir en la cruz del Calvario, el hombre a causa del pecado moría. Pero el hombre directamente iba a una condenación a causa de su mismo pecado. Y que lamentablemente, oiga bien, y esto lo diré con toda libertad, lamentablemente el hombre en su búsqueda de Dios, en el mundo tenemos más de 2500 religiones, y todas las religiones dicen que nos llevan a Dios, pero lamentablemente solo hay un camino, y el camino no está fundado en ninguna religión, porque el mismo Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, dijo, si no es por mí. Más de 2500 religiones tenemos en esta tierra, y todas las religiones dicen que nos llevan a Dios, pero solo un camino ha sido fundado por Cristo Jesús, y es Él mismo, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Lamentablemente el hombre, en la búsqueda de querer encontrar a Dios, lo ha hecho de la manera más fácil. Y el hombre viene, hace su religión, y el hombre dice: de esta manera vamos a buscar a Dios. Pero lamentablemente Dios ya dejó un camino establecido, el cual no puede ser alterado. El camino de Dios no puede ser tergiversado. El camino de Dios no puede ser cambiado. El camino de Dios nos presenta a un hombre llamado Cristo Jesús. Y este hombre, oiga bien, es el Redentor y el Salvador de la humanidad. ¿A qué vino Cristo a esta tierra? A salvar y a buscar lo que se había perdido. El hombre estaba perdido a causa del pecado. Antes de que Cristo muriera en esta cruz, el hombre tenía reservado una condenación eterna a causa de su pecado. Pero la palabra dice que bendito sea Dios, que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ni conforme a nuestras obras, sino que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Mucha gente vive separada de Dios. Mucha gente vive separada de Dios. Y mucha gente, a pesar de que profesa una religión, querido amigo, pero las religiones no llevan a nadie al cielo. El único que lleva al hombre al cielo se llama Cristo Jesús. Aquí nosotros no venimos a hablar de ninguna religión, no venimos a hablar de ningún rótulo de ninguna iglesia, no venimos a hablar ni de ningún líder religioso ni de ningún pastor. Venimos a hablar de uno, oiga bien, que tuvo la capacidad de hace 2023 años venir a morir en una cruz por los pecados de la humanidad. Aquí ningún líder religioso, aquí no importa, oiga bien, el rango religioso que el hombre pueda tener, puede ser pastor, puede ser lo que sea, pero toda la gloria y la honra la debemos a Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo en esta tierra? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que el hombre ya había dado por perdido, Cristo lo vino a salvar, oiga bien. El hombre moría a causa de su pecado. El hombre iba a una condenación porque no había quien intercediera por él. Pero para eso vino Cristo a esta tierra, para ser intercesor de Dios y del hombre. Dice 1 Timoteo capítulo 2 verso 5 que hay un solo mediador
entre Dios y los hombres, y su nombre es Cristo Jesús. Primera Timoteo capítulo 2 verso 5 dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Nadie en esta tierra puede interceder, oiga bien. El único intercesor tiene nombre. Vino hace más de 2000 años a esta tierra. ¿Cuál fue el fin que él tuvo? Redimir, traer salvación, traer vida eterna, venir a salvar al hombre de la condenación que le tocaba. El hombre sigue condenado a causa de su pecado. No importa de la manera que el hombre quiera redimir su pecado. De la única forma que el hombre puede redimir sus pecados es a través de la sangre de Cristo Jesús. La Biblia dice en Jeremías 2:22 que aunque el hombre amontone sobre su cabeza jabón, oiga bien, aunque se lave con lejía y amontone jabón sobre su cabeza, el pecado estará siempre delante de él. Porque no importa de la manera que nosotros querramos lavar nuestros pecados son lavados a través de la sangre de Cristo Jesús, oiga bien. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. ¿A quién le vamos a confesar nuestros pecados? A Cristo Jesús. Yo no se lo puedo confesar a otro hombre porque Él es pecador igual que mí. Pero el único santo y sin mancha se llama Cristo Jesús. Y Él es el único que pudo perdonar los pecados de la humanidad. El pecado todavía reina en el hombre. El pecado todavía reina en esta tierra. El pecado lo encontramos a la vuelta de la esquina, oiga bien. En todo lugar está el pecado. ¿Para qué vino Cristo a esta tierra? A deshacer las obras del enemigo. A que la muerte ya no se enseñoreara en la vida del hombre. A que cuando el hombre muriera, el hombre no tuviera escapatoria ni salvación. ¿Qué vino a hacer Cristo? A abrir una brecha, oiga bien, que se había cerrado, que era la reconciliación entre Dios y el hombre. ¿A qué vino Cristo a esta tierra? A romper, oiga bien, esa barrera que el mismo hombre había hecho a causa del pecado. ¿A qué vino Cristo Jesús? A dar una nueva, oiga bien, oportunidad de vida al hombre. Pero lamentablemente el hombre no quiere nada con Dios. Y al hombre se le habla de Dios, el hombre dice que no quiere ser religioso, que no tiene tiempo para eso. Pero el hombre tiene más el tiempo para andar metido en lugares de perdición, para andar desperdiciando su vida. Para eso tiene tiempo el hombre. Pero le tengo una noticia. Un día la vida se va a acabar. Y un día el hombre va a decir, tenía razón, pero ya va a ser demasiado tarde. El pecado, querido amigo, el pecado no lleva nada bueno al hombre. El pecado tiene esclavo al hombre. El pecado, querido amigo, deja consecuencias muy grandes. La consecuencia más grande del pecado es que el hombre va a una condenación. El hombre va a una condenación a causa del pecado. Pero aquí le traemos, oiga bien, la solución contra el pecado se llama Cristo Jesús. Cristo en la vida del hombre es suficiente, oiga bien. El hombre tiene que saciar su carne, porque esta carne, querido amigo, no se sacia con nada. El hombre puede todos los días tomar, pero la carne jamás se va a deleitar. El hombre puede consumir droga todos los días y la carne jamás le va a dejar de pedir. El hombre puede fumar todos los días, el hombre puede hacer tantas cosas, pero esta carne, querido amigo, jamás lo va a dejar de pedir. Pero hay algo, oiga bien, hay algo que no es de esta tierra, que no satisface la carne sino el alma, y se llama Cristo Jesús. Dice la palabra que había una mujer en Juan 4, libro San Juan, capítulo 4, cuarto evangelio. Había una mujer samaritana y que le pidió agua a Jesús. Y en la palabra relata, oiga bien, cuando Jesús le dice a esta mujer, si tú supieras cuál es el don de Dios y quién te pide agua, yo no te pediría a ti, sino que tú me pedirías a mí. Y esta mujer le dice, ¿de dónde vas a sacar esa agua? ¿Con qué tienes para sacarla? Y Jesús le dijo, del agua que tú me des de beber, yo tendré sed, pero en el agua que yo te doy a beber brotará un manantial para vida eterna. Y la mujer le pidió de esa agua, oiga bien. Y esa misma agua, querido amigo, es esta palabra que te estamos predicando en este momento. Esta palabra santa y bendita que nos ha sido dada. La palabra de Dios, querido amigo, tiene un poder tan grande en la vida del hombre.
¿Por qué tiene un poder tan grande? Porque tiene la capacidad de cambiar la vida del hombre. Esta palabra, querido amigo, tiene capacidad de poder cambiar la mente y el corazón del hombre. Esta palabra, querido amigo, no es filosofía hueca como los libros que presentan de grandes eruditos. Esta palabra fue escrita por hombres comunes, dice inspirada por el Espíritu Santo. Y esta palabra, querido amigo, esta palabra tiene un poder tan grande porque ha podido cambiar a personas, oiga bien. Y en ella encontramos un hombre en la palabra llamado Pablo, que fue conocido como el asesino de la iglesia. Y este hombre perseguía a los cristianos. Pero cuando Cristo lo convirtió, querido amigo, este hombre fue uno de los mejores apóstoles que se encargó de llevar este santo y bendito evangelio. Dios puede hacer algo grande en su vida y en mi vida. Dios quiere transformar la vida del hombre, pero espera que el hombre esté dispuesto, que abra su corazón, que el hombre, como dice la Escritura, si oye el Espíritu Santo, no endurezca su corazón. Si usted escucha esta palabra, querido amigo, no endurezca su corazón. No le venimos a traer una religión más, una religión barata, no. Nosotros le venimos a presentar algo diferente, que la misma palabra lo habla, de un Cristo resucitado, que padeció en una cruz, murió, pero dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por la humanidad. Aquí ningún líder religioso, ninguna mujer, ni nadie puede interceder. El único intercesor se llama Cristo Jesús. El único que perdona pecados se llama Cristo Jesús. Aún los fariseos le dijeron a Jesús: ¿qué blasfemia es esta? Si el único que puede perdonar pecados es Dios, oiga bien. Y lo más importante de todo, querido amigo, que Jesús vino a ofrecer una vida eterna por medio de su muerte. El hombre tiene que morir a causa de su pecado. Pero no quisiera usted el día que muera ir a ese paraíso que Jesús nos ha ofrecido. Yo le hago una invitación en esta hora, no a que busquemos una religión más, sino que busquemos al Dios de los cielos, que busquemos a Dios por medio de Jesucristo, que el único que nos vino a dar salvación y vida eterna no es ninguna religión, sino la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y quiero culminar con el versículo que comencé, y dice de esta manera: porque se lamenta el hombre viviente. La mente es el hombre viviente su pecado, dice. El hombre vive culpando a Dios de las desgracias que le pasan. Pero, querido amigo, desde el principio Dios ha querido tener un pacto con el hombre. Pero el hombre, a causa de su pecado, en vez de acercarse más a Dios, se aleja de Él. Pero en esta tarde te traemos al reconciliador del hombre con Dios, y se llama Cristo Jesús. Al que vino a reconciliar al hombre con Dios se llama Cristo. Cristo vino a romper la barrera que el hombre había hecho, que se llama pecado. El mismo pecado había hecho una barrera entre nosotros y Dios, oiga bien. Pero a eso vino Cristo a esta tierra, a deshacer las obras del enemigo, a que Satanás ya no se enseñoreara en la vida del hombre, a que el hombre ya no fuera cautivo por el pecado. Y lo más importante de todo, querido amigo, que el día que el hombre muera, no vaya a ese lugar de condenación, sino que vaya a ese paraíso que Cristo nos ha prometido a cada uno de nosotros. Recuerden, la paga del pecado es muerte, pero vino un regalo hace más de 2000 años llamado Cristo Jesús, y vino a ofrecer algo muy importante llamada vida eterna. Así que dejo a mi hermano que me cedió este tiempo, y que Dios le bendiga. Amén. Bien, quiero leer un versículo de la palabra, libro de los Romanos, capítulo 3, verso 23, dice: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. La pregunta sería: ¿necesita salvación el hombre? ¿Por qué se predica? ¿Por qué se habla de la salvación? Una palabra muy común y muy conocida por los seres humanos. ¿Por qué dentro del Evangelio se usa este término? ¿Será que el hombre necesita salvarse? ¿Será que el hombre estará completo y no necesita la salvación de Dios? ¿Por qué el hombre necesita ser salvo? Porque hay un factor: el pecado. El pecado fue introducido en la raza humana, y el pecado separa al hombre de Dios, y cada vez más el hombre se aleja más de Dios. El pecado va separando cada día más
al hombre de Dios hasta tal grado que el hombre va siendo esclavo del pecado, y cada día más el hombre se hunde más en el pecado, que podríamos considerar como pecado todo lo que ofende a Dios. ¿Dónde y cómo puedo saber si agrado o no agrado a Dios? Bueno, hay principios morales, pero también están los principios bíblicos. La palabra de Dios nos enseña cómo agradar a Dios. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir para Él. La palabra de Dios establece ciertas normas y nos dice qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que desagrada a Dios. La palabra de Dios, si usted sabe, algunas leyes de esta tierra incluso se han sacado de la palabra de Dios. Por ejemplo, el matrimonio que se da de un hombre hacia una mujer. Digo esto porque vivimos tiempos modernos donde ya no solo es así, sino que ahora en muchos países ha entrado diferentes clases de leyes, las cuales permiten de que hombre con hombre se casen y mujer con mujer se casen, cosa que la palabra de Dios pone un alto, porque dice la Biblia que en el libro de Génesis capítulo 2 dice que Dios creó a un hombre y a una mujer. Entonces podemos ver a través de la palabra de Dios de que el hombre cayó en el pecado, y el pecado trajo consecuencias en la vida del hombre. Usted sabe que siempre una acción traerá una reacción. Usted sabe que si hace algo malo, no puede esperar algo bueno. Traerá una consecuencia. Es decir, le voy a poner un ejemplo más práctico. Persona que tiene su esposa, o que tiene su hogar, su familia, que tiene a su esposo. Llámese si la mujer o el hombre es infiel. ¿Qué traerá como consecuencia esa infidelidad? La separación, el daño, traerá una gran desgracia. Muchos hogares se han separado por una infidelidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Fue la consecuencia. ¿La consecuencia cuál fue? La separación. Pero antes de que viniera esa consecuencia, tuvo que haber algo, y esa fue la infidelidad. Es decir, de que toda persona la cual de alguna u otra manera cometió pecado, hizo maldad, el pecado trajo como consecuencia la separación del hombre a Dios. Lo dice la palabra de Dios. El profeta Isaías dijo, la palabra de Dios a través del profeta Isaías dijo de que el pecado del hombre había hecho una separación. No es que Dios se aleje del hombre, es el hombre que se aleja de Dios. Ya que Dios te llama a un arrepentimiento, ya que Dios te quiere salvar, ya que Dios quiere transformar tu vida, ya que Dios quiere traer paz a tu corazón, pero el hombre quiere vivir separado de Dios, porque al parecer al hombre le parece mejor hacer lo malo, vivir en el pecado, vivir en el engaño, vivir en la falsedad, y como consecuencia de eso el hombre está separado de Dios. Pero ¿qué quiere Dios? ¿Por qué existe la salvación? ¿Por qué es necesaria la salvación? Porque la consecuencia del pecado vino a traer esclavitud en el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, por sus propios métodos, formas, soluciones humanas, él no puede ser libre. Él no puede ser salvo. Él no puede cambiar su estilo de vida. Porque el hombre, como consecuencia, cada día más se hunde en el pecado. Veámoslo, un ejemplo más práctico. El hombre que por algún motivo tiene un vicio. Vicio no solamente es tomar, vicio no solamente es drogarse, vicio también es
Aleluya. Hay gente que dice, yo no puedo tener una sola mujer, necesito tener 3, 4, 5, y no se siente bien tener solo una. Y el diablo le ha hecho creer que él es hombre, que él es macho, que él es guapo, que él es bonito. Y en una de esas el diablo, como consecuencia, conoce a una mujer bonita, hermosa, pero que tiene SIDA, y queda con una enfermedad. Y esa consecuencia abarca a su familia, abarca a sus hijos, infecta a su propia esposa. Aleluya. Y como consecuencia del pecado, ahora ha terminado hasta ahí. Entonces todo eso que esclaviza al hombre, que por sus propias cuentas el hombre no puede ser salvo ni puede ser libre, para eso apareció Cristo, porque el hombre es incapaz de por sí mismo poder ser libre. El hombre es incapaz de sí mismo poder dejar las cosas que, oiga, separan al hombre de Dios. Por eso es que el hombre no puede cambiar, por eso el hombre no puede ser diferente. Hay gente que se engaña y dice, no, yo sí puedo. Si yo me propongo, dice, puedo dejar de tomar. ¿Está seguro? Puede dejar de tomar 3 meses, 4 meses, pero luego vuelve a lo mismo. Por eso es que el hombre por sus propias cuentas no puede ser libre. El hombre dice, no, yo no soy tan malo, si yo quisiera dejar este cigarro yo lo dejo. ¿Estás seguro que podría? Sí, yo puedo, yo tengo mi propia voluntad y puedo poner límites y puedo ser hombre y puedo. No puede el hombre por sí mismo. Usted puede dejar eso, pero las cadenas que están de pecado no las puede dejar usted solo. Aleluya. Para eso apareció Cristo, para ayudarle, para que el hombre reconozca y entienda. El hombre por su propia fuerza no puede cambiar, pero Cristo Jesús ofrece su ayuda, ofrece su salvación y ofrece libertarlo del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero ¿qué consecuencia trajo también el pecado? Aparte de la esclavitud, aparte de la consecuencia, la muerte eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que después de esta vida también hay algo. Usted decide a dónde ir. Usted decide ir al cielo, decide ir al infierno. La gente dice, es que Dios es demasiado malo, es que yo no creo que Dios, es que mira, el infierno no se creó para los hombres, el infierno se creó para el diablo y sus demonios. Pero como consecuencia de eso, el hombre siguió practicando el pecado, la maldad, la brujería, la hechicería, la borrachera, la laxivia, la lujuria y cuánta clase de pecados. Y como consecuencia de hacer lo malo, también el hombre tiene que parar a la muerte eterna. Alabado sea el nombre del Señor, que es un infierno. No, yo no creo que haya infierno, dice la gente. Yo no creo que haya un cielo. La gente dice, no, yo no creo que exista Dios. Hay otros que creen que al morir su vida anda deambulando. Hay otros que creen que al morir dice, uy, Chepe que se murió se me apareció. Ese no fue Chepe. Los muertos hasta ahí quedan. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia de que nadie puede salir de un lugar a otro. Las almas no quedan en el limbo, no quedan en el aire. Las almas, oiga bien, van para 2 lugares, como hayan vivido en este mundo. No hablo de ser bueno, no hablo de hacer buenas obras, gloria a Dios porque las hacen. Pero usted sabe que las buenas obras no pueden ir solo acompañadas de hacerlas, sino que tienen que llevar un ingrediente que es el amor. Por ejemplo, es decir que los alcaldes hacen buena obra, pero no es porque quieran ayudar a la gente. Las hacen, le andan prometiendo, le regalan huacales, le regalan aquí, porque solamente quieren un voto, pero ellos no lo
hacen por amor, porque vean la necesidad en alguien más. Alabado sea el nombre del Señor. Es allí la diferencia. Alabado sea Cristo. Por eso el hombre debe de reconocer de que después de esta vida hay otra vida, y el hombre decide hoy que está en vida a dónde ir, si ir al cielo o ir a la condenación eterna. ¿Cómo aparece la salvación? A través de la muerte de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya le expliqué. El hombre está en el pecado. Por sus propias cuentas el hombre no podía ser salvo. El pecado trajo como consecuencia la muerte. El pecado trajo como consecuencia la separación de Dios, del hombre hacia Dios, y trajo la esclavitud. Y el hombre, al parecer, en que entre más es más malo, se hace más malo. Al parecer el hombre, entre más pecado hace, más quiere. ¿Y sabe cuál es el problema? Que el pecado no sacia. ¿Sabe cuál es el problema? Que el pecado no hace feliz al hombre. ¿Sabe cuál es el problema? Es que cada vez más el hombre en el pecado se deprava y se pierde y se aleja de Dios. Pero ¿sabe qué? Apareció para salvar la vida del hombre cuando el hombre era incapaz de poder ser salvo por su propia cuenta. Apareció Jesús dándose como cordero, dándose como la solución del problema. El hombre no podía ser salvo por sí mismo. Alabado sea el nombre de Dios. Pero para eso apareció Cristo, y Él murió por causa de todos los pecados del hombre. Y ahora todo aquel que le reciba puede pasar de muerte a vida. Ahora todo aquel que le reciba puede ser libre. Ahora todo aquel que le reciba ya no va a la condenación eterna, sino que pasa a ser hijo de Dios, y por lo tanto, aleluya, puede entrar al reino de los cielos. Qué glorioso, mire. Entonces, el hombre necesita ser salvo. Es claro y es evidente. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces la salvación es la necesidad más apremiante que todo ser humano debe de tener. Al conocer su condición y al conocer su manera de vivir, y al conocer que el hombre por sus propios medios no puede ser salvo, la solución se encuentra a través de Jesús. Por eso es que hay que venir a Dios. Por eso es que hay que dar la vida a Dios. Entonces yo culmino este mensaje diciendo: el hombre sí necesita ser salvo. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. ¿Por medio de quién va a ser salvo el hombre? Por medio de Jesús. Juan 14:6 dice: Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Ahí no añade a nadie más. Todo lo que se pueda añadir no salva. Por el único que viene la salvación es por Cristo. Y por eso es que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Le predicamos al que murió, pero no quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día y dijo: consumado es, hecho está. Gloria sea el nombre de Dios. Y por medio de Jesús hoy el hombre puede ser salvo. Mire qué glorioso es el evangelio. Mire, cuando uno viene al evangelio, uno es libre. Como antes íbamos a andarnos riendo y andábamos todos amargados. Como antes íbamos a disfrutar un tiempo con la familia, si el pecado aún nos había separado de la familia. El hombre ni pasaba en la casa. ¿Cómo el hombrecito iba a poder disfrutar de la libertad que Cristo nos ha dado?
Como si el pecado son cadenas que atan al hombre. Pero mire qué glorioso. Dice la Biblia que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad está en Cristo. Usted puede decir, pero yo no estoy en la cárcel, pero yo no me veo esposas en la mano. Gloria sea el nombre de Dios. Hay cadenas espirituales, hay cosas que usted no puede dejar de hacer por más que quiera. Pero si usted entrega su vida a Cristo, su vida cambia. El hombre sabe cuál es la solución de su vida, pero no quiere optar por ella. Así que yo he predicado hoy el evangelio. Quiero hacer una oración antes de terminar y decir: Padre que estás en los cielos, agradezco la oportunidad que tú nos has dado de poder venir a predicar, Dios, esta parte de Mariona. Tu palabra jamás regresará vacía. Bendice a cada persona, amigo, vecino y hermano de que he estado allí, Señor, escuchando. Hemos predicado tu palabra. Tu palabra contiene la verdad. Gracias, Jesús. Bendice a tu pueblo. Bendice a cada uno de aquellos que han escuchado. Gracias, Señor, porque hoy se ha sembrado la semilla de tu palabra en este lugar. Algunos, Dios, han predicado por medio de tratados. Algunos, Señor, han ido a tocar casas, puertas. Hoy nosotros, Dios, lo hemos hecho a través de esta bocina. Eterno Dios, para poder predicar tu palabra. Bendice la vida de tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Dame, mi querido pastor. Sí. Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones. Nos alegra saludarles. Estamos acá desde la comunidad La Futura de Mariona. Dios bendiga a todos los hermanos que se han conectado y a todos los que se han reportado. Dios les bendiga de una manera muy especial. Bendiciones a todos. Aquí estamos, hermanos. Estamos a la orilla de la calle. Puede ver usted, ahí está la iglesia tradicional a la par. Y aquí está. Es un lugar bastante poblado. Bastante poblado también, concurrido, o sea, pasa bastante gente, y pues la palabra de Dios ha sido predicada con el fin de que las personas puedan escuchar el mensaje de Dios, y pues el que quiera creer, que crea la salvación, y el que no, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? A nosotros nos mandaron a predicar. Así que Dios les bendiga a todos, bendiciones, y Dios les guarde.